El día de hoy veremos el tema de difusividad térmica y cómo se calcula en los alimentos. Bueno, la difusividad térmica nos va a indicar, es una propiedad física que nos indica qué tan rápido se propaga el calor a través de un material cuando esté sometido a un proceso de calentamiento o bien de enfriamiento. eh, y nos indica la velocidad con la que se está transfiriendo este flujo de calor. Por lo tanto, la difusividad térmica es una propiedad que va a depender de la capacidad del material para conducir el calor, es decir, de su conductividad térmica, así como de su capacidad para almacenar el calor, como es el caso de el calor específico, que son temas que ya vimos previamente. Cuando nosotros observamos materiales con altos valores de difusividad térmica, esto nos indica que van a responder más rápidamente a cambios térmicos, ya sea con su medio ambiente o que son calentados intencionalmente. Mientras que materiales que tienen bajos valores de difusividad térmica van a responder más lentamente, eh, o en otras palabras, alcanzarán su equilibrio con el ambiente más lentamente. Aquí podemos ver algunos valores de difusividad térmica. Obviamente los metales que tienen una alta conductividad térmica tienen valores de difusividad térmica muy altos. Aquí podemos ver distintos tipos de metales, pero también observamos que, por ejemplo, ya en el caso de alimentos, el hielo tiene una difusividad térmica alta en comparación, por ejemplo, con el agua, que tiene una difusividad térmica casi de 10 veces menor que la del hielo, que tiene que ver también con sus propiedades de conductividad térmica, que ya explicábamos en un tema anterior. También aquí se muestra, por ejemplo, la carne de res, que tiene un valor muy parecido a la del agua. En todos estos, todas las propiedades térmicas de los alimentos están enormemente influenciados por el contenido de agua, que es de los componentes que más va a afectar al calor específico, a la conductividad térmica y por lo tanto también a la difusividad térmica. Pero ¿cómo podemos calcular la difusividad térmica? Esta se puede calcular a través de un método teórico o bien a través de un método experimental, y vamos a revisar las dos. En el caso de un método teórico, se puede, como lo mencionamos, la difusividad térmica está íntimamente relacionada con el calor específico y con la conductividad térmica del material, así como con la densidad. Si nosotros conocemos estos parámetros, podemos entonces calcular la difusividad térmica mediante esta ecuación. Aquí podemos ver el término de difusividad térmica y lo que necesitamos saber es la conductividad térmica del material, el calor específico del mismo material y así como su densidad del material. Si ya hicimos un trabajo previo calculando estos parámetros, ya sea a partir de composición o de un método experimental, si ya contamos con estos valores, bueno, la difusividad térmica se puede calcular de forma sencilla, simplemente utilizando esos valores. Pero en el supuesto de que no tengamos la información ni de conductividad térmica del material, ni tampoco del calor específico, y nos interesa conocer la difusividad térmica para poder hacer cálculos en la empresa de cuánto tiempo nos va a llevar calentar un determinado material, un alimento, ya sea para esterilizar, pasteurizar, o bien para descongelar, imaginen carne. Podemos hacer un cálculo de cuánto tiempo nos va a llevar, cuánta energía, o si estamos haciendo ese tipo de cálculos, vamos a necesitar la difusividad térmica. Entonces podemos calcularla en forma experimental. El método más utilizado para hacer este cálculo de difusividad térmica es el método de Dickerson. Es un método muy sencillo en el cual solamente vamos a necesitar
un baño con agua. Aquí tenemos un baño con agua, el cual debe contar con la capacidad de calentar, de calentamiento, que tenga una resistencia para calentar, una propela para poder hacer una buena distribución del calor a través del agua. Y vamos a necesitar un termopar, dos termopares, uno que va insertado en la muestra y otro termopar que va puesto sobre las paredes de, el contenedor. Y entonces, bueno, aquí es otra vista de más o menos lo que se necesita para calcular difusividad por el método de Dickerson. Es simplemente un baño con agua donde aquí está el calentador, la resistencia para calentar, la propela y nuevamente aquí es un contenedor. Casi siempre este contenedor es metálico porque ya vimos que los metales tienen muy buena conductividad térmica vamos a estar midiendo la temperatura. El método consiste básicamente en calentar el agua. Vamos a suponer que, bueno, previamente antes de meter nuestra muestra en el agua, vamos a suponer que la temperamos a una determinada temperatura, por ejemplo 20 grados centígrados. Y antes de hacer la prueba también establecemos una temperatura en el baño, por ejemplo 50 grados centígrados, 70, etcétera. Y posteriormente metemos nuestra muestra dentro del baño, pero dentro de este contenedor, en el centro insertamos un termopar y también tenemos un termopar puesto en las paredes de nuestro contenedor, de tal forma que podemos medir la temperatura que hay, que obviamente va a alcanzar esta temperatura de 50 grados. Pero sobre todo también vamos a estar midiendo cómo va calentándose la muestra hasta el centro el cilindro. Para eso vamos a necesitar utilizar esta ecuación. En esta ecuación tenemos aquí esto que es la fuerza impulsora, que viene siendo el gradiente de temperatura al que lo estamos poniendo. Como ahorita les comenté en el ejemplo, 20 grados centígrados la muestra, 50 el baño, es esa diferencial de temperatura. El radio del cilindro que está contenido, con eso vamos a calcular la velocidad con la que se está calentando nuestra muestra. Este es originalmente el método de Dickerson. Bueno, aquí no viene el año, pero es un método muy antiguo, el cual se fue refinando con el tiempo, esta ecuación de Dickerson, para tener un cálculo mucho más preciso de la transferencia de calor que estaba ocurriendo. Hay que recordar que la velocidad con la que se transfiere, ya sea el calor o la masa, como lo habíamos comentado, depende de dos cosas: una fuerza impulsora, que en este caso sería un gradiente de temperatura o un diferencial de temperatura. En el caso de la masa sería un gradiente de concentración, y la resistencia, que esto viene dado por las características intrínsecas del material. Si nosotros retomamos lo de la fuerza impulsora y lo retomamos, podríamos ver que esta fuerza impulsora va a depender del gradiente de temperatura o el diferencial de temperatura. Si el diferencial es muy grande, pues la transferencia de calor va a ser más rápida. Si el gradiente es pequeño, la transferencia de calor va a ser pequeña. Entonces, si simplificamos esta idea de fuerza impulsora, con esta ecuación tendríamos que la temperatura al tiempo cero, y considerando la temperatura del baño al tiempo, la temperatura que hay en el baño y la temperatura que se está registrando cada 30 segundos. Esto nos va a dar una idea del gradiente de temperatura que estamos utilizando. Al igual que en transferencia de masa, la forma del objeto al cual se le está haciendo la transferencia de masa o de temperatura va a determinar cómo está ocurriendo esta transferencia de calor. Que igual para transferencia de masa existen ecuaciones similares. Entonces vamos a depender de la forma geométrica que tenga nuestro material, es decir, si es un cilindro,
o si es una esfera, o bien si son placas, simplemente si es una especie como de hoja. Y entonces tenemos esta nuevamente, aquí vendría siendo la fuerza impulsora, lo que teníamos como temperaturas, nada más que aquí está simplificada la ecuación, nada más con el símbolo. Pero va a depender mucho de la forma, ya hay ecuaciones específicas, por ejemplo, cuando tenemos placas infinitas, como sería este caso, o bien cuando tenemos un cilindro infinito, o bien cuando tenemos una esfera. Ya están desarrolladas estas ecuaciones y lo que nosotros tenemos que hacer es identificar la forma de nuestro material para ver qué ecuación tenemos que ocupar. El método de Dickinson, como lo mencioné al principio, se trata de meter un cilindro o una lata que contiene adentro nuestra muestra de la cual queremos conocer la difusividad térmica. Entonces ese sería un cilindro finito. Al ser un cilindro finito, bueno, tendríamos que combinar la ecuación de placas paralelas con la ecuación de cilindros infinitos para poder tener una forma de cilindro finito. Tal vez esto va a quedar más entendido con un ejemplo, ¿no? Imaginen que están ustedes trabajando para la costeña y necesitan calcular la difusividad térmica para hacer cálculos de tiempo, de cantidad de calor necesario para esterilizar las latas y necesitan conocer la difusividad térmica de dos nuevos materiales que van a sacar. Un puré de tomate, el cual está frito, que es un nuevo producto, o bien un puré de tomate que está triturado, es decir, que trae trocitos de tomate todavía. Y necesitan calcular los valores de difusividad térmica para los cálculos del proceso. El producto se va a enlazar en latas que tienen un diámetro de 108 milímetros, que vendría a ser algo así como 54 milímetros de radio y 73 milímetros de... perdón, estoy viéndolo mal. Este 108 es la altura, es primero la altura y el diámetro es de 73.4 milímetros. Esas son las dimensiones de nuestra lata. Entonces, para poder hacer este cálculo, lo que hacemos es que insertamos el termopar en el centro de nuestra muestra. Una vez que ya tenemos insertado el termopar en este centro de la muestra, vamos a temperar nuestra lata a 25 grados centígrados y vamos a registrar la temperatura, la cual este 25 grados, que es la temperatura a la que la tenemos temperada nuestra muestra, va a ser nuestro tiempo cero. Posteriormente tenemos un baño con agua en el cual ajustamos la temperatura del baño a 50 grados centígrados y eso va a ser nuestro TI, nuestro tiempo inicial, y vamos a meter la lata con el termopar adentro y vamos a estar registrando con un data logger el cambio en temperatura en nuestras muestras, en el centro geométrico de la muestra. Y una vez que termina un tiempo, sacamos, en este caso lo dejaron cerca de 4000 segundos, y aquí vemos el comportamiento de los dos, está graficado temperatura contra tiempo, y podemos ver aquí los dos comportamientos, para el tomate frito y como para el tomate triturado. Como les comentaba, para empezar a hacer los cálculos, nosotros necesitamos considerar que lo que tenemos es un cilindro finito. Si nosotros combinamos la ecuación de cilindro infinito, que sería esto que nos están marcando aquí, con las de placas infinitas, que vendrían siendo estas, si las combinamos las ecuaciones, nos va a dar como resultado un cilindro finito. Aquí se ve también este cilindro finito, es la combinación, vendría siendo la combinación de placas infinitas y cilindros infinitos. Entonces tenemos aquí para el cilindro finito tendríamos que multiplicar la ecuación de placas infinitas con cilindros infinitos, que ya la habíamos descrito anteriormente de esta forma,
la de placas infinitas, y esto sería cilindros infinitos. Y esta que viene siendo nuestra fuerza impulsora no es otra cosa más que el gradiente de temperatura que estamos teniendo. Si nosotros vamos resolviendo, porque obviamente tenemos algunos valores que se pueden ir resolviendo de tal forma que podamos simplificar la ecuación, nos quedaría algo más o menos parecido de esta forma, ¿no? Nuevamente, lo único que estamos haciendo es resolviendo algunos términos que sí se pueden resolver porque son constantes, como pi 1.06 exponente o los pis que tenemos acá, ¿no? Si nosotros lo resolvemos, nos quedaría la expresión de esta forma. Aquí ya está dado en logaritmos. Logaritmo del gradiente de temperatura o el diferencial de temperatura es igual al logaritmo de 2.039 menos esto. Este arreglo se hace también en logaritmos para linealizar la ecuación y de tal forma que si nosotros graficamos en el eje Y el logaritmo de la fuerza impulsora y en el eje X estamos graficando el tiempo, por lo tanto la pendiente va a venir a ser este término que multiplica a la difusividad térmica. Y dentro de este término, si se dan cuenta, este es el radio del cilindro, el cual sí lo conocemos, es el radio de la lata, que a nosotros nos lo estaban dando como diámetro de la lata, y este es la altura de la lata. Muy bien, si nosotros entonces graficamos, este sería el logaritmo natural de la fuerza impulsora, que es este término de acá, tiempo inicial, tiempo a los 30 segundos, tiempo inicial, tiempo cero, tiempo de la muestra antes de meterlo al baño. Y si se dan cuenta, pasamos de tener una forma no lineal en nuestro comportamiento, como aquí lo vemos que es no lineal, lo estamos linealizando, donde nuestra pendiente que estamos obteniendo, esta pendiente que está aquí, esta pendiente, viene siendo este valor de acá abajo. Y si nosotros observamos aquí, ya en la ecuación de la línea recta, nos da que la pendiente, por ejemplo, para el tomate triturado es de menos 0,007 y para el tomate frito es de menos 0,008. Vamos a seguir el ejemplo solamente de aquí en adelante, solamente con el tomate frito, pero ojo en cómo se resuelve porque ustedes van a tener que resolver el tomate triturado de tarea. Entonces sabemos que la pendiente es igual a 0.0007 y sabemos que el término de pendiente es igual a esto. Y si sustituimos dentro del valor de la pendiente el radio al cuadrado y la longitud, entonces obtenemos estos valores. Podemos ver aquí, bueno, ustedes lo hacen correctamente en el ejercicio. Aquí yo ya no lo puedo corregir porque está en la diapositiva. Pero si se dieron cuenta al principio, yo cometí el error de identificar 108 milímetros. Aquí hay varios errores, ¿no? Pero 108.85 milímetros como el diámetro. Esto no es el diámetro. En la redacción original decía que esto es la altura. Entonces esto que nos está dando aquí está incorrecto, es la altura y esto 73.4 es el diámetro. Entonces está mal calculado en esta parte porque yo estoy considerando esto como si fuera el radio, que en realidad no, el radio vendría siendo la división de esto entre 2. Y la altura vendría siendo este valor de 108. Claro que aquí se está convirtiendo de milímetros, hay que convertirlo a metros, porque la difusividad térmica se expresa en términos de metros. A final de cuentas, si nosotros hacemos el cálculo, nos va a dar un valor de difusividad térmica que nos va a estar indicando qué tan rápido está ocurriendo la transferencia de calor. Pero recuerden hacer esas correcciones cuando ustedes hagan
el cálculo para el tomate triturado. Y bueno, hasta ahí nos quedaríamos con difusividad térmica. Hay que hacer el ejercicio de tomate triturado y en la siguiente sesión veremos el tema de entalpía, que nos va a dar pie para posteriormente poder iniciar con calorimetría, los análisis en calorimetría.